Ok, buenos días, Cristian. Espero que estés muy bien. Eh, Vamos a iniciar con la actividad. Para el día de hoy tenemos nosotros pautada la asesoría relacionada con el- la actividad evaluativa de la revisión de biología, ¿no? Comparto pantalla contigo este material que está relacionado con la actividad que tú debes de desarrollar. Esta actividad va a estar disponible en el aula virtual, en el área de, este, en el área de revisión, donde mismo vas a consigues el horario y todo eso. Bueno, por allí también vas a conseguir este video, ¿no? Donde lo podrás ver en el momento en que tú lo consideres adecuado, ¿no? Ok, como puedes observar, tenemos proceso de revisión 2020-2021, biología de quinto año. Acá tenemos las instrucciones generales en la cual tú puedes desarrollar la actividad en hojas de raya, hojas de papel o de papel ministro, o pueden ser hojas blancas también. Las instrucciones que tienes acá son las instrucciones normales o muy similares a la de las tareas que nosotros hemos realizado durante todo el año escolar. Es importante hacer énfasis en ello, ¿no? Puesto que esas instrucciones, bueno, las deberíamos de manejar y las deberíamos de conocer. Aquí hay algo importante: la evaluación de la actividad se realiza de la siguiente manera. Si es la calificación, en cuanto a lo que es la clasificación, la revisión y todo eso con los porcentajes. Luego caemos en la actividad como tal, ¿no? Entonces, el, el trabajo consta de que en cada uno de los temas que nosotros estamos trabajando, tú vas a desarrollar una serie de preguntas en el mismo. Ok, como te decía, la primera actividad, o la actividad, ¿no? La primera parte, la actividad está conformada por dos partes, la parte 1 y la parte 2. La parte 1 está relacionada con un cuestionario en el cual tiene una ponderación de 12 puntos. Cada una de las preguntas que tú vas a resolver de cada contenido, ¿ves? Así como está el contenido número 2, el contenido número 3, el número 4, el número 5, número 6, número 7 y número 8. Cada uno contiene una serie de preguntas que tú vas a realizar. Esa es la que se te indican que tú las vayas resolviendo en las hojas blancas o en las hojas de raya. O sea, puede ser también en una libreta, como a ti se te sea más cómodo realizar la actividad. Fíjate que cada una de las preguntas equivalen a 2 puntos, a 0,2 puntos, perdón. Son 60 preguntas las que tú tienes acá, sumando la cantidad de preguntas que hay desde el contenido 1 hasta el contenido 8, las cuales tú tienes que resolver. Eso te da un total de 12 puntos, ¿ok? Fíjate que si tú realizas un muy buen trabajo, tienes una oportunidad de salir excelentemente bien en esta actividad, ¿no? Evaluativa, puesto que todas las preguntas que tú ves acá de cada uno de los contenidos se encuentran en el libro de teoría. O sea, no es necesario que tú te vayas a buscar en internet, a buscar en una enciclopedia, X, ¿no? Toda la información está en el libro de teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes comenzar contenido por contenido y pregunta por pregunta, para que tú puedas entonces ir resolviendo cada una de ellas. Por supuesto, está de más recordarte, ¿no? O también es oportuno recordarte que tú puedes hacer cualquier pregunta durante la realización de la actividad en esos días que tú vas a tener para realizar la actividad.
Y bueno, y con gusto te atenderé, pues, ¿no? Lo puedes hacer en la plataforma o lo puedes hacer al privado. No hay problema, cualquiera de las dos opciones estaría muy bien. Entonces acá en el primer contenido, en la primera parte, cuestionario 12 puntos, el tema 1, genética mendeliana. Le inicia en la hoja 6 y termina en la hoja número 20 del libro de texto, el libro de teoría. Tienes 8 preguntas. Realiza una reseña histórica sobre la vida de Mendel. ¿Cuáles fueron las características que observó Mendel en las plantas con las cuales trabajó con sus experimentos? Explica lo que plantea la primera ley de Mendel. Acá podemos la primera ley de Mendel. No sé por qué se borró. Explica lo que plantea, explica qué plantea la segunda ley de Mendel. Acabamos con una resolución de los ejercicios. Te digo que me vas a resolver el ejercicio número 6 relacionado con la primera ley de Mendel que se encuentra en la hoja 22 del libro de teoría. Igualmente, el ejercicio número 5 que se encuentra en la hoja 22 del libro de teoría relacionado sobre los cruces monohíbridos. La pregunta número 6, resolución de ejercicio. Específicamente vas a resolver el ejercicio número 7 que se encuentra en la hoja 22. Ese es sobre la dominancia intermedia. Y sobre la segunda ley de Mendel, que serían también cruces dihíbridos, me vas a resolver el ejercicio número 4 y número 8 del libro de teoría. Entonces, allí tienes estos ejercicios, te sirven de práctica para la actividad número 2, en la cual está relacionada con ejercicios que tú vas a resolver. Y bueno, y luego los vamos a discutir, ¿no? Por supuesto. En el tema número 2, teoría cromosómica de la herencia, al igual te indico en dónde inicia y en dónde culmina el libro de texto, y te indico cuáles son las preguntas que tú vas a responder o vas a realizar. Señala los aportes más importantes de los científicos precursores de la teoría cromosómica de la herencia. Allí siempre, en cada uno de los contenidos nos aparecen a nosotros la reseña histórica. En esa reseña histórica es en donde tú vas a conseguir a esos científicos allí, pues. Luego vas a explicar los trabajos de Morgan y de Sutton. Vas a resolver los ejercicios del número 2 y número 4 que se encuentran en ellos se encuentran en la hoja 39, que se encuentran en la hoja 39 del libro de teoría, relacionada con las características ligadas al sexo. Ok, luego hay unas preguntas. ¿Cuál es la importancia del ligamiento? ¿Cuáles son los aportes de Henkin y Wilson? Y así sucesivamente. Fíjate, acá hay una pregunta muy importante. Realiza un esquema del ciclo de la vida de la Drosophila melanogaster y explícalo con tus propias palabras. O sea, tú vas a hacer el esquema en esa hoja. Luego de que tú hagas el esquema, me lo vas a explicar, lo que tú entiendes de ese esquema con tus propias palabras, ¿no? Ah, bueno, aquí se puede observar esto, esto y esto, y tú vas desarrollando con tus propias ideas el esquema, lo que tú entiendas del esquema que tú realizaste. Es la idea del desarrollo de esta pregunta. Bases moleculares de la herencia no lo vamos a conseguir. Bases moleculares de la herencia 1, bases moleculares de la herencia 2 y bases moleculares de la herencia 3. De cada una hay una serie de preguntas que tú debes responder, ¿no? ¿Cuáles fueron los aportes realizados a la genética molecular de los siguientes científicos? Acá los tienes. Acá te los estoy colocando. Luego te pregunto, ¿una base nitrogenada unida a un azúcar es un nucleótido? Tú me vas a decir sí o no y me vas a explicar el por qué. Esa explicación puede ser con tus propias palabras. Necesariamente no tiene que ser algo sacado del libro como tal. Tú puedes leer y puedes dar tu opinión, el por qué tú crees que es el sí y por qué tú crees que es no. La síntesis de ADN es continua en la banda retardada y discontinua en la banda líder. Esa respuesta la consigues tú en el libro y vas a explicarme el por qué. Por supuesto, en el contenido que comienza en la hoja número 43 y termina en la hoja número 54 del libro de teoría.
Explica la función de los diferentes tipos de ARN. Acuérdate que tenemos el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transcripción. Entonces tú me vas a explicar la función de cada uno de ellos dentro del proceso de síntesis de proteína. Explica la duplicación del ARN. Está relacionado con la síntesis de proteína. Analiza por qué la duplicación del ADN no es autosómica. Y explica la importancia de los trabajos de Watson y Crick, los dos científicos sumamente importantes a nivel de genética. Las bases moleculares de la herencia número 2 comienza en la hoja 71 y culmina en la hoja 82. Bueno, hay una serie de preguntas allí que tú debes de resolver, ¿no? Fíjate, en esta, la número 8, yo te estoy dando la opción de que tú selecciones o escojas 5 aminoácidos de tu preferencia, los 5 que tú quieras, y realiza su estructura química, vas a realizar su estructura química y simbología que presenta cada uno de ellos. O sea, vas a hacer la estructura química de esa sustancia, la estructura, perdón, de esa sustancia, y vas a colocar los elementos químicos en donde se encuentran. ¿Okay? Si llevan doble enlace o un solo enlace. Hay que estar pendiente con ello. En la número 7 te digo, menciona los diferentes aminoácidos que se producen durante la síntesis de proteína. Tú solamente lo vas a mencionar. Ácido aspartico, ácido acético, los ácidos que se produzcan allí, pues en la síntesis de proteína. En el libro de teoría, tú tienes la respuesta a estas dos preguntas. A todas las preguntas, pero de estas dos preguntas que de repente tú las puedes conseguir un poco extrañas, te digo que las respuestas están dentro del libro. En ese contenido la vas a conseguir. Te ubicas luego de la hoja 71 hasta el 82 y te aseguro que allí te vas a conseguir. De hecho, la vas a conseguir en un cuadro, ¿ok? En donde están los nombres y de una vez está la estructura química de cada uno de los compuestos químicos. El número 5, bases moleculares de la herencia número 3. Ella inicia en la hoja 101 y culmina en la hoja 113. Acá tienes solamente 4 preguntas. Este contenido es muy corto. Solamente te coloqué 4 preguntas allá. El número 6 y el número 7 y el número 8 sí tienen entre 8 y 9 preguntas. Entonces, esto es lo que es la primera parte de la evaluación. Por supuesto, acá tienes las orientaciones para lo que es la fase expositiva, que es la segunda parte, que tiene una ponderación de 8 puntos. Entonces, en esta fase se realizará una exposición de 2 contenidos seleccionados. Se realizará a través de la plataforma Zoom, según el cronograma de entrega de las actividades. A nosotros nos corresponde el 15 de este mes que está iniciando hoy. ¿Ok? Ese día, el encuentro va a ser por Zoom. Nosotros te vamos a enviar a ti la dirección, o sea, el ID, para que tú te conectes. Tienes que tomar en cuenta que al igual que las otras materias, en biología también, tú debes de entregar primero el trabajo escrito, o sea, la resolución de esta primera parte de lo que yo te estaba explicando hace rato, 20 minutos atrás. Tú debes de entregarlo, subirlo a la plataforma. En la plataforma habrá un espacio que es un espacio tipo tarea que yo la voy a crear, en donde tú vas a tener la oportunidad de subir esta actividad, esta tarea, la resolución de las 60 preguntas. Tienes que tomar en cuenta que si tú no entregas la parte escrita, no pasas a la fase expositiva. Entonces, debes cumplir con un paso para poder dar el otro paso. Primero la parte escrita y luego hacemos la parte expositiva. La parte escrita tú vas a tener para entregarla hasta las 8 de la mañana. Luego de las 8 de la mañana que nosotros hayamos verificamos que tú hayas entregado, entonces comenzamos con la fase expositiva. Ponte que sea a las 8 de la mañana, bueno, la fase expositiva podría ser a las 9:30, de 9:30 a 10 de la mañana, hipotéticamente, ¿no? Pero te digo, primero, la entrega del trabajo escrito como tal, recuérdate que es un manuscrito, o sea, tiene que ser a mano, puede ser al lapicero o al lápiz, por si acaso hay algún error, entonces no taches, sino que tienes la oportunidad de borrar. Lo importante es que sea legible, que se entienda lo que tú hagas allí, las letras se te entienda.
Y bueno, después de que nosotros verifiquemos que tú hayas entregado la parte teórica, entonces pasamos al siguiente nivel o a la siguiente fase, que viene siendo la fase expositiva. Fíjate que acá te lo dice, también esa misma fecha tendrás la fase positiva. A continuación se menciona una serie de orientaciones a la fase expositiva. Ok, acá tiene la fase positiva. Desarrollar los contenidos indicados en las instrucciones. Recuerda que el campo encontrarás el material. O sea, cuando te dice que en el campo vas a encontrar el material, vas a encontrar el material de la información teórica también, ¿no? De cada uno de los contenidos. El estudiante debe ser el protagonista del encuentro y debe estar atento a las preguntas que se puedan surgir en el desarrollo de la fase positiva. Durante la realización de la exposición, podrás emplear material de apoyo, tales como láminas de papel bond o pizarras. Si es un recurso elaborado a mano, debe presentarse en forma clara y legible, o sea, que yo pueda verlo y entenderlo a través de la pantalla y de la cámara, ¿no? Debes evitar el exceso de lectura del contenido, es decir, explicarlo de manera clara. El profesor puede hacer preguntas sobre la temática al finalizar la exposición si lo requiere. La explicación debe notarse y evidenciarse una fluidez, por lo que se te sugiere evitar materiales para leer o algún acompañante con fichas y otras. Durante la exposición es clave que se note el dominio de los contenidos y la fluidez. ¿Ok? Entonces, esos son aspectos que se toman en cuenta dentro del instrumento que más adelante te voy a presentar. Al final se realizarán preguntas sobre los contenidos abordados. Por supuesto, si hay alguna duda en algún aspecto que tú no hayas desarrollado correctamente o no esté muy claro, se te puede hacer alguna pregunta. Eso no es normal, pues, prácticamente. Debes hacer uso del uniforme escolar al momento de la exposición, como también un corte de cabello adecuado, luciendo una buena presencia en la evaluación, ya que esto influirá en la nota. Entonces, hay que tomar en cuenta esos aspectos, Cristian, para que tú entonces cumplas con cada uno de los parámetros y no tengamos ningún problema. Y así no pierdas nota en aspectos que son formales y que nosotros los conocemos y sabemos que debemos de cumplir con cada uno de ellos. Ahora vamos a comentarte sobre las orientaciones para el encuentro Zoom, que es ese día. En ese encuentro Zoom, ¿verdad? Se te van a presentar a ti 6 ejercicios, ¿verdad? Que es la fase expositiva, pues. Para la fase expositiva, ¿verdad? Que es el encuentro Zoom, yo te estoy entregando 6 ejercicios. Acá los tienes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esos 6 ejercicios tú los debes de resolver y los deberías de estudiar, los debes estudiar. ¿Por qué? Porque el día de la fase expositiva yo te voy a decir cuál de estos ejercicios vas a defender. Yo te voy a dar la oportunidad de que me defiendas 2 ejercicios. Entonces, ese día yo te voy a decir cuáles son los ejercicios que tú me vas a resolver y me vas a explicar. No es tanto que me los vas a resolver, porque ya tú los deberías de tener resueltos, pero que tú me los vas a explicar a mí. Porque como yo no sé mucho sobre esos ejercicios, entonces yo quiero que tú me los expliques. Entonces, seguimos con las instrucciones. El día de la evaluación se indicará cuáles son los ejercicios que debes realizar, de los cuales serán solo 2 de los 6 planteados. ¿Ok? Yo te estoy planteando 6 y te voy a decir, bueno, Cristian, me vas a responder, es un ejemplo, ¿no? Me vas a responder, explícame el ejercicio número 2. Ah, bueno, entonces tú empiezas con tu explicación. Fíjate lo que nos dice acá. Para la resolución de los ejercicios puedes utilizar una pizarra o láminas de papel bond. ¿Okay? Tú colocas, si no tienes la pizarra, colocas 4 láminas de papel bond, las pegas en la pared, buscas tu marcador y comienzas a escribir. Algo muy importante que lo que se te dice acá, que la letra tiene que ser legible, o sea, que se entienda. Entonces, aquí hay otro aspecto importante. Se debe observar cómo el estudiante resuelve y explica los ejercicios.
Para ello, el estudiante debe salir cuerpo completo o medio cuerpo durante la explicación del mismo. Entonces, esa parte allí es importante. Otro aspecto importante es este que está acá. Fíjate, lo voy a resaltar en este momento para que tú lo puedas ver. Dice, es importante saber que en la pizarra o lámina de papel bond debe estar solamente el enunciado del ejercicio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú me lo vas a explicar. No es que tú vas a copiar el ejercicio en la lámina de papel bond, lo vas a resolver y me lo vas a mostrar ya resuelto. No, lo único que puede estar allí es el enunciado. Ejemplo, volvamos al ejercicio número 2. Entonces, si yo te digo que es el ejercicio número 2 que tú me vas a resolver, en la hoja arriba tú puedes escribir el ejercicio, o sea, el planteamiento. ¿Qué proporción genética cabe esperar en un matrimonio entre un hombre daltónico y una mujer portadora? ¿Qué proporción de daltónicos cabe esperar en la familia si se tienen 8 hijos? Ese sería lo único que debería estar escrito en la lámina de papel bond o en la pizarra. Entonces, de allí tú partes explicando, bueno, tenemos esto, el individuo es así, el individuo es asado, vamos a utilizar esta letra porque podemos colocarle que el hombre sería XY con la letra H sobre la X. Entonces, explicarías por qué. O sea, debes ir explicando el por qué yo digo que ese individuo es homocigoto, por qué yo digo que es heterocigoto. O porque es una dominancia intermedia, porque es una dominancia no es intermedia. Entonces, tú tienes que ir explicando, desarrollando el ejercicio y ir explicando cada uno de los aspectos. ¿Por qué te digo esto o te hago referencia o hincapié sobre esto? Porque el instrumento de evaluación aparece en esos aspectos. Fíjate, me voy a adelantar un poco al instrumento de evaluación. Acá tienes criterios de evaluación para la fase expositiva. Entonces, ¿qué tienes acá? Fíjate que te los tengo resaltadas, que es algo sumamente importante. La ortografía y la escritura. ¿Ves? Ortografía y escritura correcta en los símbolos, en la simbología genética, escritas en la pizarra, los símbolos genéticos, en las láminas o pizarrón. Entonces, esa parte allí es sumamente importante y por eso estamos haciendo hincapié en ello. Fíjate, dominio del contenido, fluidez verbal y uso de un lenguaje técnico, uso de un recurso. O sea, cuando hablamos de un lenguaje técnico, si yo digo que el padre es homocigoto, tú no me puedes decir, no, el guaro ese es homocigoto. ¿Ok? Porque no estamos utilizando un lenguaje técnico en este caso. Entonces, debemos de utilizar los términos adecuados. Entonces, por eso te hago referencia y acá se te dice fluidez verbal y el uso del lenguaje técnico. Dominio del contenido es que si tú me dices que el individuo es homocigoto, bueno, un homocigoto es aquel individuo que presentan las características iguales. En este caso, las letras son iguales. Si son dos letras A mayúsculas, dos letras A minúsculas. Entonces, ahí estamos hablando de individuos homocigoto. Uno va a ser dominante, otro va a ser recesivo, por supuesto. Entonces, al hacer la explicación detallada de cada uno de esos aspectos, tú me estás demostrando que estás dominando el tema, ¿verdad? Que tienes un dominio de toda la información que se está manejando allí en el contenido como tal. Entonces, vamos con el otro aspecto. Uso del recurso, las láminas, las pizarras o el papel bond como pizarra. Entonces, fíjate que dentro de la evaluación yo te estoy tomando en cuenta todos los aspectos que tú puedas usar. O sea, si tú utilizas la pizarra, yo te voy a dar puntos porque tú utilices la pizarra. Si tú utilizas láminas de papel bond, yo te voy a dar o asignar unos puntos por el uso del papel bond como un material de apoyo.
Entonces, esto es para que te des cuenta que te estamos considerando todos los aspectos, todos los posibles aspectos que se puedan presentar. Justificación de la nomenclatura utilizada para cada individuo. Volvemos al hecho de que si yo te digo, si el padre, yo te digo un padre hemofílico, entonces, si yo te digo que es hemofílico, ¿cómo representas tú a un individuo, a un hombre hemofílico? Lo representas con una X, una H arriba y una Y. Ese es un hombre hemofílico. Entonces, cuando tú, sí, un hombre, cuando tú hablas o cuando se te dice que justifique la nomenclatura, entonces si tú la respuesta tuya o lo que tú deberías decir es, bueno, el hombre es hemofílico XHY. ¿Por qué? Porque las enfermedades en el hombre no se acreditan o no se colocan en el cromosoma Y, solo todas van en el cromosoma X. Esto quiere decir que el hombre va a sufrir de la enfermedad. Nunca vamos a conseguir un hombre que va a ser portador de la hemofilia. Siempre va a ser una persona que sufra de la enfermedad. Entonces, al justificar esa información dentro del ejercicio, tú me estás demostrando que estás dominando todo, que manejas la información y, por supuesto, obtienes la mayor puntuación, ¿no? Que es en este caso que sería el punto completo. Cada una vale un punto. La de mayor puntuación son 8 aspectos porque vale 8 puntos dentro de lo que es la defensa. Ortografía y escritura correcta de los símbolos genéticos en las láminas o el pizarrón. Cuando hablamos de los símbolos genéticos, cuando tú me digas, ah, bueno, es XX, XH, X. Ah, bueno, entonces si tú colocas, tú tienes que saber si la H va en mayúscula o en minúscula. Si yo estoy colocando si yo te digo el individuo es heterocigoto, ah, bueno, quiere decir que es una letra A mayúscula y una letra A minúscula. Si tú me la colocas las dos letras A minúscula, no es heterocigoto, viene siendo homocigoto. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La simbología el que nosotros vamos a utilizar. Ya te hablaba sobre la ortografía correcta de los símbolos, relacionado con la explicación. Uso del uniforme y presentación personal, corte de cabello. Fíjate que hasta eso te vamos a dar puntos porque tú utilices tu uniforme y bueno, y cargues un corte de cabello adecuado, ¿no? Entonces, es importante que esos detalles. Y por último, tenemos que si respondes acertadamente a las interrogantes planteadas por el profesor. Si yo te digo a ti, vamos a resolver el ejercicio número 6, entonces, ¿cuántos son los genotipos del toro y de las 3 vacas? ¿Y qué descendencia cabría esperar de estos cruzamientos? Si esta explicación tú no la das correctamente, yo te puedo hacer esa pregunta. Entonces, ahí en donde entra la pertinencia, que si tú estás respondiendo acertadamente. Si tú me dices, no, profe, la verdad que no sea, bueno, no estás respondiendo bien, ¿no? Ahora, si das una respuesta medianamente bien, entonces, bueno, entonces te puedo colocar bien, regular o que está faltando información. Entonces, esto es en cuanto a lo que es los criterios para la evaluación de la parte expositiva. Acá también tenemos los criterios de evaluación para la actividad 1, que es el cuestionario. Como son preguntas, bueno, aquí tenemos 3 opciones. Excelente, regular o está errada. Excelente que evaluamos, que si responde correctamente, explícita y claramente la interrogante, profundiza basándose en el contenido. La regular, que si responde al interrogante, pero que no queda totalmente abordado el punto. Y la errada, no fue respondida la pregunta o no domina el contenido en lo absoluto. Por supuesto, yo imagino, espero y aspiro que en esto nosotros no tengamos ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque son preguntas, el cuestionario, son preguntas, vuelvo y te repito, son preguntas que se encuentran en el libro de teoría. La respuesta y la pregunta está en el libro de teoría. Tú solamente lo que tienes que hacer es comenzar a identificarlas y a responder cada una de ellas. En esa hoja
o en el material en donde tú decidas realizar la respuesta de cada una de estas actividades o cada una de estas preguntas. Bueno, esto es el examen, ¿no? Digámoslo así, o la actividad que va a permitir evaluar la fase de recuperativa, digámoslo así, de la revisión en biología, ¿no? Entonces, si tienes alguna pregunta, alguna duda, entonces la puedes hacer en el momento en que tú lo consideres. No hay problema, yo te puedo atender, lo puedes hacer al privado, lo puedes hacer a la plataforma. Te sugiero que lo hagas para que la atención sea más rápido al número privado y poderte responder lo más rápido posible, pues. Entonces, te recuerdo que esta actividad va a estar a partir de hoy disponible en la plataforma. O sea, ¿qué quiere decir? Que a partir de hoy tú puedes comenzar a desarrollar y a trabajar con este contenido. Entonces, eso te permitirá a ti ir adelantando el trabajo, tomando en consideración que creo que son varias materias las que tú tienes allí para realizar dichas actividades. Entonces, la fecha de entrega de esto, te recuerdo que va a ser el 15 de este mes. Déjame verificar acá en el calendario de todos modos. El calendario tú lo tienes... tú lo tienes en la plataforma, allí en el mosaico que te aparece de revisión, allí aparece el calendario y aparece la materia como tal y o sea, te aparecen en cada uno de esos aspectos, calendario, la fecha, o sea, todo por allí. Entonces, déjame buscar acá la fecha y verificar, ¿no? La fecha de entrega. Pero recuerdo que era el 15 de este mes que está iniciando. La fecha de entrega, perdón, la hora de entrega sería a las 8 de la mañana y luego tenemos nosotros que vernos más tarde para la defensa, ¿no? Sí, para el jueves 15 tenemos la entrega ya a las 8 de la mañana, ya deberías haber entregado. Entonces, si lo entregamos a las 8 de la mañana, eso quiere decir que ya después de las 8, que ya se haya verificado que tú hayas subido eso a la plataforma, podemos nosotros entonces entrar a la defensa, ¿no? de estos ejercicios. Déjame verificar algo aquí. Ok, sí. No sé por qué. Ok. Bueno, yo creo que más claro no puede estar la actividad. Te estoy indicando en dónde se encuentran cada uno de los ejercicios que vas a responder en la primera parte y en la segunda parte. Estos ejercicios se supone que ya tú manejas el conocimiento para resolver estos ejercicios. De estos 6 ejercicios, ninguno lo vas a conseguir así en el libro como tal, pues. Pero lo lógico es que tú aplicas los conocimientos sobre ellos y por supuesto puedes resolver. De todos modos, estoy a la orden para cualquier duda, para cualquier aclaratoria en el momento en que tú lo consideres necesario, Cristian. Entonces, estamos para ayudarte, ¿no? Entonces, en lo que nosotros podamos, en lo que tú necesites, y con gusto lo vamos a hacer para ayudarte a que salgas lo más, digamos, airoso, ¿no?
de esta etapa, ¿no? De esta etapa en tu prosecución, pues. Los temas que nosotros estamos trabajando son los temas o los que se consideraron, ¿no? Son temas que nosotros trabajamos y que realizamos diferentes tareas en ellos. Te sugiero revisar las tareas, ¿no? que tú enviaste, las que yo solicité, porque muchas de las preguntas que hay allí en cada uno de estos temas están en esas tareas. Entonces, a lo mejor allí vas a conseguir alguna respuesta o la respuesta de alguna de las preguntas que yo te estoy haciendo, ¿no? Entonces, sería interesante que tú revises esas actividades, esas tareas, ¿no? Las deberías de tener por allí. De hecho, creo que podrías entrar también en el aula virtual y verlas, las tareas que tú enviaste. De esa manera, bueno, te ayudaría, ¿no? Un poco a tener información allí y manejarla y trabajarla dentro de la actividad que yo te estoy asignando. Algo importante acá, vamos a tocar estos 3 temas que no los desarrollamos mucho, no te los expliqué mucho. Las etapas del desarrollo embrionario, que comienza en el 120 y termina en la hoja 132. Nos dice, explica los aportes de los siguientes científicos de la embriología, lo que son Aristóteles, Harvey, von Wall y Remark. Explica la reproducción sexual y asexual. Esa explicación, si tú quieres, la puedes hacer de manera escrita o por medio de un esquema. Ya ahí lo dejo a criterio tuyo, como tú lo desees. Menciona las características de los diferentes tipos de huevos según la cantidad y distribución de vítero. En el libro te aparecen hasta el dibujo, te aparece allí de cada uno de ellos. Vas a explicar cada etapa del desarrollo embrionario. Ahí es cuando hablamos de la fecundación, organogénesis, gastrulación, segmentación. Entonces, explica las etapas del desarrollo embrionario de las aves y de los anfibios. Explica la función de cada una de las capas embrionarias. Recuerda que estas capas embrionarias son las que permiten formar los diferentes órganos o estructuras del cuerpo a medida que se va desarrollando. Explica las diferentes formas en que se estructura o se forma el arqueterón. O sea, hay varias fases o varios pasos. Son alrededor de 7. Nos aparecen todos en una misma hoja. Y explica los trabajos de Speakman y Dries. Estos 2 científicos realizaron unos trabajos sumamente importantes. Creo que había algo relacionado con Drake en la prueba sincrónica que nosotros presentamos. Allí recuerdo pues una pregunta relacionada con este caballero. Regulación genética del desarrollo. Acá es en donde hablamos nosotros de los sistemas inducibles y de los sistemas represibles. Cuáles son los tejidos humanos que cultivas actualmente con fines terapéuticos. Esta pregunta sí te podrías ayudar con una enciclopedia o te podrías ayudar buscando en internet. En el libro te da una información, bueno, pero tú la puedes complementar buscándola directamente en internet. La pregunta número 3 del tema número 7. ¿Cuál es la ventaja que presenta la regeneración celular en los individuos? En el libro te habla sobre eso. Está muy preciso allí. ¿Cuál es la importancia de la diferenciación celular? ¿Qué es la regulación genética? ¿Qué crees que pasaría si el gen regulador del sistema triptófano sintetasa, Escherichia coli, sufriera una mutación? Recuerdo que esta fue una pregunta que coloqué yo en una de las primeras de las tareas que se mandaron. La diferenciación celular implica la disminución de la capacidad de regeneración de un tejido. Esta pregunta también estaba en una de las tareas que nosotros enviamos. Tú vas a decirme sí o no y vas a explicar el por qué. Si dices sí, vas a explicarme por qué. Y si dices no, igualmente. Y por último, que fue el último contenido que nosotros trabajamos, regulación y homeostasis. Acá los procesos importantes, lo que es la sudoración, lo que es la vasoconstricción, vasodilatación, mecanismo de contracorriente, piloerección. O sea, todos estos procesos, todos esos mecanismos los vas a desarrollar acá. Vas a explicar, explica los diferentes mecanismos que se activan en el organismo cuando hay aumento de la temperatura.
Y también te lo estoy pidiendo cuando hay baja temperatura corporal con respecto al medio ambiente. Entonces aquí es donde tú vas a explicar cada uno de ellos. Y te hago aquí una pregunta, ¿no? Que, ¿por qué ir a la playa y no hidratarse convenientemente ni protegerse del sol bajo sombra puede llevar a un estado de shock? ¿Sí? ¿Por qué si no hacemos eso llegamos a ese estado? Tú me vas a decir, bueno, eso la respuesta la puedes dar con tus propias palabras. Por esto, por esto, por esto. O sea, tú das la explicación de la mejor manera posible. Puedes utilizar, puedes darla con tus propias palabras o puedes enfocarte o puedes basarte en alguna definición o en algún aporte de un científico o de un personaje, de algún autor que haya dicho, bueno, eso pasa por esto, por esto, por esto. Entonces, eso queda, es una opción que tienes allí. Entonces, pero vuelvo y te repito, la respuesta de cada una de estas preguntas se encuentran en el libro de teoría. Si es de tu gusto utilizar el internet o utilizar cualquier otra herramienta bibliográfica, lo puedes hacer. No hay problema. Lo importante es que las respuestas estén acorde a cada una de las preguntas que nosotros estamos asignando y trabajando. Y por supuesto, desarrollar pues cada una de ellas. Con respecto a lo que son los ejercicios, primero te recomiendo, te sugiero que como vas a hacer una defensa de ejercicio, yo te sugiero que inicies estudiándote lo que es la terminología genética. Cuando hablamos de la terminología genética, estoy hablando de qué es un gen, qué es un carácter dominante, qué es un carácter recesivo, qué es un alelo, o qué son alelos, qué es F1, o qué es la primera generación filial, la segunda generación filial, qué es un cruce híbrido, qué es un cruce monohíbrido. Por eso en las preguntas que están en este contenido de las leyes de Mendel, yo te hago, define los siguientes términos. ¿Por qué? Porque para nosotros poder dominar y manejar y resolver adecuadamente un ejercicio de genética, yo tengo que saber la terminología. Porque imagínate que tú estés presentando, resolviendo el ejercicio, y yo puedo hacerte una pregunta. Yo te puedo decir, Cristian, disculpa un momento. Explícame qué es un individuo heterocigoto. Esa es una pregunta. En las instrucciones se te dice que yo como docente puedo hacerte alguna pregunta. Entonces, por supuesto, tendrías que dar una respuesta, pero para dar una respuesta yo necesito manejar la información. Por eso yo te sugiero, te recomiendo de que estudies estos términos. O sea, qué significa carácter recesivo, carácter dominante, qué significa individuo homocigoto, individuo heterocigoto, homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Entonces, ir manejando cada uno de esos términos. Esto te va a permitir a ti tener mayor fluidez al momento y mayor seguridad al momento de resolver o de responder cada uno de esos ejercicios. Entonces, es una sugerencia, el Cristian. Entonces, en esos ejercicios, yo te recomiendo que revises los problemas resueltos que hay en la hoja 12, en la hoja 13, en la hoja 14 y en la hoja 15, 16 y 17 del libro de teoría, el contenido número 8. También vas a conseguir en la hoja 18, en la hoja 19, vas a conseguir varios ejercicios. Estos ejercicios te van a permitir a ti estudiar. O sea, ¿por qué? Porque yo los puedo ir resolviendo, los miro, ¿verdad? Observo cómo se resolvieron, los empiezo a resolver yo para ver si voy aprendiendo los procedimientos y de esa manera voy practicando. Para que cuando me toque resolver los ejercicios de la segunda parte, no tenga yo ningún tipo de problema en relación a ello. Igualmente, en el caso, bueno, acá tienes que tomar en cuenta de saber identificar cuándo es un ejercicio de la primera ley de Mendel, cuándo es un ejercicio de la segunda ley de Mendel.
te comento, un ejercicio de la primera ley de Mendel lo identifico porque nos están presentando una sola característica de cada individuo. Ejemplo, se cruza una planta de tallo alto con otra planta de tallo bajo. Como me está dando una sola característica de cada una de las plantas, ya yo sé que ese es un ejercicio de la primera ley de Mendel. Ahora, si me dicen, se cruza una planta de tallo alto y hojas grandes con una planta de tallo bajo y hojas pequeñas, entonces allí sí estoy identificando el ejercicio de que es de la segunda ley de Mendel. ¿Por qué sería de la segunda ley de Mendel? Porque me están dando dos características por cada individuo. Cada uno que tiene el tallo alto, el tallo grande y las hojas grandes, o el tallo alto y las hojas grandes, con otra que tiene el tallo bajo y las hojas pequeñas. Entonces, me están dando dos características por cada individuo. Eso indica que es la segunda ley de Mendel. Toma en consideración y toma en cuenta que cuando yo hago un ejercicio de la segunda ley de Mendel, yo no necesito hacer un cuadro de Punnett en la F1. La F1 ya la hago directo. ¿Por qué? Porque se sabe que en la F1 siempre el individuo va a dar heterocigoto. Como el individuo va a dar heterocigoto, entonces se tiene que eh, o sea, se hace directo, de una manera directa. Entonces, es importante esta parte allí, pues. Ok, como te comentaba, eso es en cuanto a lo que son los ejercicios de la primera y de la segunda ley de Mendel. O sea, los identificamos fácilmente tomando en cuenta la cantidad de características que nos están dando para cada uno de los individuos a los cuales está haciendo referencia en el planteamiento. Ejemplo, en la hoja número 18 nos habla a nosotros, el problema número 2 nos dice, los perros raza Cocker Spanish pueden ser de color negro o rojo, los cuales a su vez pueden ser uniformes o manchados. Fíjense que hay dos características, ¿no? Entonces, si hay dos características, quiere decir que es la segunda ley de Mendel. Nos dice que el patrón manchado son dominantes. Siempre en los ejercicios se te tiene que indicar a ti quién es el dominante y quién es el recesivo. Solamente que nosotros estemos hablando de otro aspecto que sería la herencia intermedia, pero eso lo hablamos dentro de unos minutos. Dice, del cruce de un individuo negro uniforme y otro rojo uniforme se obtienen 20 cachorros negros uniformes y 21 rojos uniformes. Determina el genotipo de los padres y compruebe los resultados. Entonces, acá es cuando yo te decía a ti en el instrumento en que si tú estás justificando la nomenclatura utilizada para cada individuo. Si yo digo que el padre debería ser, por ejemplo, nos dice acá, desconocer los genotipos de los padres, tenemos que ver cuáles son los genotipos de los padres. Si tú me dices que los padres son X, perdón, A mayúscula, A minúscula, entonces tú me tienes que decir, ah, bueno, ¿por qué son A mayúscula y por qué son A minúscula? Eso lo tienes que saber tú tomando en cuenta quién es dominante y quién es recesivo. Entonces, si el dominante te está diciendo, tú le colocas que son letras, por ejemplo, C mayúscula y C mayúscula, ah, bueno, si estoy obteniendo un individuo que son dominantes y no son manchados, dominan en una característica y dominan en otra, quiere decir que esos son heterocigotos. Entonces, eso es bueno, por eso te digo que hay que saber y conocer la terminología para que tú puedas identificar un ejercicio y saber cuáles son las características que ese individuo corresponde. De esa manera, estarías cumpliendo con la justificación y la explicación de paso a paso de cada uno de los ejercicios resueltos y la justificación de esa nomenclatura de cada individuo. O sea, tú me estás justificando a mí en base a la teoría que este individuo es así por esto y por lo otro. Entonces, eso te ayudaría a ti, por supuesto, a tener una buena presentación de la exposición y una muy buena resolución de dichos ejercicios. Ok. ¿Cómo hago yo para identificar un ejercicio de herencia intermedia?
siempre nosotros hablamos y cuando resolvimos los ejercicios, siempre hablábamos de que se cruza una planta de flor roja con una planta de flor blanca. Y siempre, o sea, algunas personas normalmente manifestaban, no, si cruzo una planta roja con una planta blanca, me sale una planta rosada. Entonces, eso es cierto, pero eso no corresponde a la primera ley de Mendel, corresponde a las características de herencia intermedia o dominancia incompleta. En algunos libros les aparece como dominancia intermedia. Entonces, este ejercicio tiene las características de que se resuelven como una primera ley de Mendel, pero se va a obtener un individuo diferente. Si yo cruzo una planta de flor roja con una planta de flor blanca, el resultado va a ser una planta con flores rosadas, que va a ser heterocigota en ese aspecto. Yo tengo la potestad de utilizar puras letras mayúsculas para todos los individuos o utilizo las letras mayúsculas y las letras minúsculas. O sea, eso queda a criterio. Normalmente lo recomendable es que se utilicen letras mayúsculas. Las 2A mayúscula, letra roja. 2B mayúscula, flor blanca. Cuando las cruzo, me va a dar un individuo A mayúscula, B mayúscula, de color rosado. Entonces, más o menos así sería la resolución de un ejercicio planteado de esa manera. Ok, eso es en cuanto a lo que es la herencia intermedia. Yo te indicaría a ti en el ejercicio si es una herencia intermedia o es una dominancia incompleta. En alguna parte del ejercicio va a estar allí la información que te va a indicar a ti y lo que te permitirá pues, identificar el ejercicio como una codominancia o herencia intermedia o sí, herencia intermedia, ¿no? Sería lo adecuado. ¿Qué otros ejercicios? Bueno, ya hablamos de la primera, de la segunda ley de Mendel y de la dominancia intermedia. Dominancia intermedia, codominancia, herencia intermedia. También por acá tenemos ejercicios sobre características ligadas al sexo. Perdón. Acá nosotros nos vamos a conseguir con ejercicios que nos permiten a nosotros determinar cuáles son las características o cuántos individuos podían resultar si cruzamos nosotros a dos padres o dos individuos que presentan alguna enfermedad. Ejemplo, hablamos del daltonismo, hablamos de la hemofilia en los individuos, por ejemplo, en los seres humanos. Pero cuando hablamos de la drosófila melanogaster, nosotros podemos hablar de ciertas características de la drosófila melanogaster. Por ejemplo, normalmente el color de los ojos, la forma de las alas o el tipo de alas que presenta. Entonces, yo en el ejercicio te tendría que dar la simbología que tú vas a utilizar. Ejemplo, vámonos a los ejercicios que tú tienes planteados acá. Aquí está, número 3. ¿Qué tenemos en el ejercicio número 3? Nos habla sobre la drosófila melanogaster, que nos presenta alas vestigiales. Te estoy dando la simbología para las alas vestigiales. Te digo que son recesivas respecto al carácter normal. ¿Cuál es el carácter normal? Alas vestigiales, pero con la simbología positiva. Ese símbolo positivo me está indicando a mí que él es normal. Y el gen para este carácter no se halla en el cromosoma sexual. En el mismo insecto del color blanco de los ojos es producido por un gen recesivo situado en el cromosoma X, respecto del color rojo dominante. Si una hembra homocigota de ojos blancos y alas largas se cruza con un macho de ojos rojos y alas largas, fíjate que la diferencia es
en el color de los ojos. Dice, una hembra homocigota de ojos blancos y alas largas se cruza con un macho de ojos rojos y alas largas. La diferencia de ellos está en el color de los ojos. Pero te dice que esta última es un descendiente de otra de alas cortas. Entonces, acá se debe ver cuál es de la simbología es la que yo voy a utilizar, porque proviene de unas alas cortas. Esto quiere decir que puede ser heterocigota. ¿Cómo sería la descendencia? Ah, bueno, entonces de esta manera yo identifico cuáles son los ejercicios con las características ligadas al sexo. También hay que tomar en cuenta que cuando yo voy a resolver ejercicios de genética que estén relacionados con enfermedades o el cruce de un macho y de una hembra, yo debo utilizar una simbología de XX para la hembra, XY para el macho. No se te olvide que en el macho las enfermedades solamente van en el cromosoma X. El cromosoma Y se deja solo. Si tú colocas, ejemplo, fíjate, voy a escribir aquí esto. Si tú colocas X, V, VG, Y, si tú lo colocas de esta manera, está malo completamente. ¿Ok? ¿Por qué está malo? Porque al cromosoma Y no se le coloca ninguna simbología, ninguna enfermedad. Solamente las enfermedades van en el cromosoma X. Si estamos hablando de un individuo, de un hombre que es hemofílico, entonces sería X, H, Y. Si hablamos de una mujer que sea hemofílica, sería XHXH. Porque si yo la coloco XHX, quiere decir que ella es portadora de la hemofilia, porque la posee en una sola X. Entonces, toma en consideración eso, esos pequeños detalles que te estoy dando para que manejes la información relacionada con los ejercicios y de esa manera, bueno, no tengas ningún problema al momento de resolver los mismos. Entonces, por eso cuando inicié te dije, bueno, es importante que nosotros manejemos la terminología. Si no manejamos la terminología, nos podemos complicar en esa resolución de los ejercicios. Entonces, por supuesto, eso te va a afectar la nota, ¿no? Por ende, ¿no? Tomando en cuenta cada uno de los criterios que nosotros estamos evaluando dentro del trabajo como tal, ¿no? No tanto de los ejercicios, sino dentro del trabajo. Vamos a subir esto acá. Bueno, estos son los aspectos más importantes. Te estoy haciendo mucho hincapié en los ejercicios de genética, bueno, porque es la fase expositiva, ¿no? De la actividad. Entonces, yo te sugiero que comiences con el trabajo de los mismos, resolver cada uno de ellos y por supuesto estamos disponibles para aclarar cualquier duda, ¿no? En relación a ello. Recapitulo, te recuerdo que para la fase positiva tienes esos 6 ejercicios que están debajo. Perdón.
el día de la defensa, que es el mismo día de la entrega del trabajo